hablar de los valores de los parámetros, ¿no? Bueno, la explicación, o sea, el significado de esos parámetros, bueno, pues viene muy clara en textos como el de Craig o el de Roger, y voy a indicar, ¿no? En qué páginas viene, ¿no? Para mayor referencia, ¿no? Es algo, bueno, que pues conviene bastante, ¿no? Dando más de lectura, porque pues, la interpretación, digamos, obtener correctamente esos parámetros depende de que en cada manipulador, cuando nos encontramos con un nuevo modelo, tengamos presente, ¿no? Pues, cuál es el significado de esos parámetros, ¿no? Y pues eso no ocurre con un vistazo, ¿no? Tal vez aquí algo que tenemos, ¿no? A veces nos es útil en lectura rápida, ¿no? Asociar una frase con un significado o un signo de igualdad con significado, pero pues no es una receta infalible, ¿no? Entonces, bueno, una vez que conocemos cómo determinar los valores de los parámetros, mejor dicho, cómo determinar la ubicación de los distintos sistemas de coordenadas del manipulador, bueno, pues obtenemos los parámetros, ¿no? Vamos a obtener más fácilmente los parámetros. Bueno, en la página 95 del texto de Roger, que es en la unidad 3, ¿no? Particularmente la sección 3.2, bueno, aparece una explicación de los parámetros, ¿no? Esencialmente, ¿no? Es una tablita, ¿no? Con una explicación de los parámetros de cada una de las articulaciones. Parámetros según esta convención de Navitt-Hartenberg, ¿no? Entonces, bueno, lo pueden consultar en cualquier momento. Entonces, vamos a echarle un vistazo, ¿no? Mejor dicho, vamos a echar un vistazo a nuestro ejemplo del manipulador SCARA y a obtener cuáles son los valores de los parámetros en ese caso. Y posteriormente hablaremos sí, de forma un tanto generalizada, ya no precisamente enfocado al manipulador SCARA, sino bueno, a una articulación en lo general de estos parámetros, ¿no? De los significados de estos parámetros. Entonces, para eso creo que me resulta más útil la figura, ¿no? En este intento de perspectiva. Entonces, vamos a ver. Tenemos, bueno, el eslabón 1. ¿Profesor va a grabar la clase? Un momento, por favor. Eslabón 1 está muy... Bueno, entonces tenemos nuestra figura del SCARA, ¿no? La primera articulación, ¿no? Después con cierta inclinación para definir la perspectiva, la articulación 2 y también con cierta desviación el eslabón 3, el eslabón base, el eslabón 0 forma esta base y esta columna, eslabón 1, eslabón 2 y luego pues aquí al final del eslabón 2 pues esta figura que representa pues, la articulación prismática, ¿no? Parece que esta superficie no es tan apropiada para dibujar con más precisión o con mejor pulso. Bueno, entonces, sin embargo, pues tenemos el bosquejo, ¿no? Es muy entendible, estas son ejes articulación con eje vertical y bueno, por supuesto pues voy a indicar, ¿no? Estas líneas así punteadas imaginarias, ¿no? Que pues representan, ¿no? La normal común, ¿no?
Y pues estas líneas verticales, ¿no? Que me representan a los ejes de las articulaciones, ¿no? Este robot no solamente es sencillo, ¿no? En su arquitectura, aunque bueno, hay versiones en las cuales tiene otra articulación más, ¿no? O, por ejemplo, una articulación rotacional que permite que este eje se incline con respecto a la vertical, eh, pero pues podemos considerar incluso como adiciones, ¿no? Como modificaciones a la forma básica, ¿no? Y aquí pues estoy indicando, ¿no? La prolongación de los ejes y las famosas normales comunes, ¿no? Bueno, y pues habíamos indicado, ¿no? Cada sistema de coordenadas, no recuerdo, creo que el eslabón 1 tenía sistema de coordenadas en azul, nada más que necesito cambiar, buscar otro tapetito para el mouse, permítanme un instante. Profe, está silenciado. Muy bien, ya regresamos, ya parece que tenemos una solución parcial. Ahora, antes de proseguir, ¿no? Y antes de que se olvide o de que nos consuma el tiempo, quiero saber si le han recibido información sobre este regreso gradual de actividades presenciales. Sí, se supone que vamos a ir el lunes. Ok. Entonces, muy bien, el lunes, todo el grupo va a acudir el lunes. Bueno, quiero decir, la única, bueno, ok, nuestra, ok, sí, es repartido, ¿no? Es repartida la asistencia, ¿no? Bueno, ¿tienen la información sobre en qué aula nos toca esta asignatura? La A203. Entonces, muy bien, entonces la planta alta del edificio A. Sí, que aquí está bien. Aquí también la A203 de cinemática. Vamos a ver cómo está. A ver. Oh, a ver, A203.
Bueno, es que a eso voy, ¿no? Como que yo tengo otra información, 203, ¿verdad? No tiene algún dato, entonces no hay ninguna modificación, ¿verdad? Sí, adelante. Dígame. Ok, digo, bueno, porque resulta que en el horario que tengo aquí a la mano aparece A108, ¿no? Bueno, creo que es el único detalle, ¿no? Pues, pero entonces A mí también sale A108, profe. bueno, la información sobre el A203 es, bueno, ¿en dónde viene? Es posible que yo tenga una información atrasada, ¿no? Bueno, bueno, me habían hablado de que con uno de los grupos, no, pues tendríamos que asistir el martes, ¿no? Aparentemente no era este grupo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues ahí sobre la información, pues es bueno, pues efectivamente es solamente el que dijo que, bueno, el que dijo que está disponible, ¿no? Entonces, tenemos un regreso, sí, gradual, es un periodo de aclimatación, diríamos, ¿no? Entonces, ok, entonces, bueno, pues por ahora pues queda el lunes, ¿no? No han indicado, bueno, en esta actividad, en este proceso, pues hay que dividir el grupo, ¿no? Alguien, bueno, ya se ha establecido quiénes de los integrantes del grupo van a acudir este lunes y quiénes de los integrantes del grupo van a acudir el siguiente lunes. Creo que avisaron en la conferencia, ¿no? Que los primeros 20 de la lista, bueno, es lo que serían el lunes, los 20 el segundo lunes. Muy bien, entonces, bueno, vamos a emplear la lista del SIUP, ¿no? Me parece razonable para evitar así confusiones, hacer referencia a la lista que tengo en el SIUP, ¿no? La lista del grupo que tengo en el SIUP. Bueno, es que aquí hay un problema también, ¿no? Porque yo tengo en el SIUP la lista de la asignatura, ¿verdad? Y como no se trata de un grupo, digamos, de secundaria, en el cual, pues, todos tienen las mismas materias, bueno, pues puede ser una dificultad, ¿no? Pero bueno, pues, esa es la medida práctica. Entonces, bueno, es necesario que envío esa lista, ¿no? Bueno, ese desglose, ¿no? De quienes tienen la opción, ¿no? Bueno, y pues vamos a hacer algún tipo de, ¿cómo se llama? Actividad de mitigación, ¿no? Es la expresión que empleo. Bueno, definitivamente no deseamos pues que haya un desfase, ¿no? Grande, ¿no? Bueno, porque pues, bueno, supongamos, ¿no? Que hay un tema que tocamos el lunes, ¿no? Y si no tuviéramos actividad de mitigación, el siguiente lunes, bueno, pues a lo mejor los que se pierden un tema se pierden de otro, entonces, bueno, y no podemos regresar, ¿no? A lo que vimos una semana, porque pues, el tiempo sigue corriendo y pues el martes nuestras actividades son normales, miércoles, todo, ¿no? Entonces, creo que estamos considerando. Entonces, bueno, en primer lugar, pues, ese día, esta sesión es de 1 hora, entonces pues no es gran complicación y organizar una actividad en paralelo para aquellos que no se encuentren bueno, en la sesión presencial, que no les corresponda acudir, ¿no? A la sesión presencial de acuerdo con este proceso de organización, ¿no? Bueno, entonces voy a enviar para fines informativos, ¿no? La lista de bueno,
los primeros 20 y después los siguientes, ¿no? Junto con un breve calendario, ¿no? Este grupo, pues ya ven que nuestro curso es breve, ¿no? Entonces no existe tanta dificultad, están bien contados, ya sabemos, en caso de estar disponibles, qué día nos toca venir los lunes, bueno, qué día les toca a cada uno de ustedes, qué lunes sí les toca venir presencialmente, ¿no? Entonces vamos a poner ese calendario, esa calendación en la información que les enviemos, ¿no? Bueno, pero necesito acordarlo bien por esa cuestión de que yo tengo un grupo que va a tener que acudir el martes, ¿no? Y inicialmente tal vez por una confusión me habían dicho que posiblemente era de cinemática, pero bueno, yo estoy seguro que no, que ahorita con la información que me dan, pues aparentemente no tenemos problema de espacios, ¿no? Con grupo de cinemática, entonces voy a confirmarlo, ¿no? Y enviar oportunamente la información, ¿no? Para evitar que vengan aquí y tengan un enredo de que no hay lugar. No pasa eso porque los cursos se programan, pues bueno, siempre se toma en cuenta el lugar, aunque haya sido virtual todo este tiempo, siempre en los horarios aparecía el lugar, ¿no? Planificado, ¿no? Entonces, de 9 de lunes tendrán una actividad, ¿no? Es posible que sea un video así de actividad en paralelo, ¿no? Sí, la idea original era que pues, el lunes hiciéramos transmisión simultánea, ¿no? Pero hay un inconveniente, ¿no? Con estar presencial y hacer la transmisión de sesión. Primero, pues no contamos con una cámara, ¿no? Para eso, ¿no? Ok, nos podemos hacer de una. Siguiente programa. Bueno, tenemos una, pero no tiene los atributos necesarios. O sea, realmente la calidad de imagen que da un video hacia el pizarrón, ¿no? Por cuestiones de iluminación y todo, pues no es muy, pues no está un buen equipo, ¿no? O sea, no tengo buena experiencia, ¿no? Con tratar de pasar por cámara, ¿no? La escritura de pizarrón. No podría ser si tenemos un lugar apropiado donde poner un tripié, ¿no? Pero no es lo mismo tener una camarita, ¿verdad? Que tener un tripié y con la suficiente altura, ¿no? Y la perspectiva, ¿no? Entonces, una serie de cuestiones, ¿no? La otra opción es continuar dando clases en este estilo, es tenerlos presencial y mirando una computadora toda la sesión, ¿no? Lo cual pues, tampoco es no es muy práctico, ¿no? Porque pues entonces pierde, ¿no? Nuestro objetivo de interacción en gran medida, ¿no? Bueno, entonces lo más razonable es tener una actividad, ¿no? en paralelo, ¿no? Posiblemente un video pregrabado o algo por el estilo, ¿no? La opción de poner a un compañero ahí grabando, pues es que no tiene que moverse, ¿no? Entonces después de unos minutos, pues el pulso empieza a generar molestias, ¿no? Y pues ya puede salir la cámara bailarina, ¿no? Bueno, entonces ya tentativamente los primeros 20 este lunes, los restantes el siguiente, ¿no? Reforzar esa comunicación con el director, con el director de mecatrónica para saber bien, para que salga impecable, ¿no? Ya sabemos que sobre la marcha nos podemos organizar y ver detalles, pero pues creo que es mejor tener planificado nuestro aterrizaje, por así decirlo, desde el inicio, ¿no? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Con el desarrollo de este modelo, con la explicación de los parámetros. Y entonces ahorita lo que estoy haciendo pues, es retomar, ¿no? Nuestro avance previo, que es la asignación de sistemas de coordenadas, ¿no? Ya lo tenemos. Entonces, aquí tenemos en esta línea, porque no sirvió de mucho el cambio de tapete, el eje X, ¿no? Del sistema de coordenadas 1 en esta otra línea, el eje Z del sistema de coordenadas 1, y voy a poner en negro, pues, el sistema de coordenadas 0, ¿no? Y pues para hacerme la vida simple, escogí el eje Z del sistema 0, pues, colineal con el sistema 1, pero el eje X del sistema 0, pues lo puse así, digamos, una orientación fija y esta ilustración la puse de tal forma que el momento que estoy ilustrando no coincida, ¿no? Para no hacernos dar, no darnos una falsa opinión, una falsa idea de que el sistema 0 y el sistema 1 siempre coinciden. El sistema de coordenadas 0 es fijo
Mientras que el sistema de coordenadas 1 se mueve conforme se mueve el eslabón 1, ¿no? Entonces, aquí. Ahora, pues el sistema de coordenadas 2 pues está aquí como sombra, ¿no? Y de acuerdo con el color, me parece que era este color, ¿no? Entonces tenemos el eje Z del sistema 2. Obviamente cuando gira la primera articulación, este eje es una línea que se mueve, ¿no? Así justo abajo, se mantiene siempre así vertical y avanza, es como una veladora, ¿no? Persigue. El sistema Y aquí es la dirección del eje X del sistema de coordenadas 2, ¿no? Como mencionamos anteriormente, pues el sistema de coordenadas, bueno, en cada sistema de coordenadas el eje Y, a menos que sea indispensable, no lo ponemos porque pues, nos causa gran drama, ¿no? Bueno, ahora, ¿dónde habíamos puesto el origen del sistema de coordenadas 3? ¿Qué ubicación le habíamos dado al sistema de coordenadas 3? En el eje 3. ¿En qué punto, no? Digamos que hay muchas cosas. En la parte de la mano, de la garra. Muy bien, entonces habíamos escogido eso, ¿no? Porque pues, está en nuestras manos, es una posibilidad, ¿no? Aquí el origen. Y entonces, pues habíamos indicado también en la dirección, voy a usar otro color, ¿sí? Bueno, para hacernos la vida más simple, el eje X3 paralelo al eje X2. Esto es posible porque la articulación 3 es prismática, ¿no? Si fuera rotacional, pues esto no sería constante, ¿no? Y el eje Z3, ¿hacia dónde lo habíamos cogido positivo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Lo hemos cogido positivo hacia abajo, ni hablar. Z3, ¿no? Se nos hace una opción, o sea, una opción razonable. ¿Por qué? Bueno, a veces bueno, podemos verlo así, ¿no? Desde el punto de vista de quien está haciendo la actividad, pues la mayor parte del tiempo con el escala tiene el brazo contraído, ¿no? Hacia arriba. Y cuando va a agarrar algo, se estira y por ese lado, ¿no? Puede ser. Ahora, si lo vemos siempre desde el punto de vista de quien está en la mesa, pues es sí, te levantas, ya, pero a lo mejor, bueno, tiene sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos un sensor, ¿no? De cercanía, eh, bueno, podríamos considerar, ¿no? El desplazamiento, ¿no? Hacia adelante como un avance, ¿no? Bueno, es en varias maneras, ¿no? Realmente el sentido, pues depende, ¿no? Pues desde la concordancia que tenga el diseñador hasta las exigencias que haya en el proceso, ¿no? Bueno, ahora quiero hacer una pregunta, bueno, una actividad de forma coordinada y es que tienen acceso a una tabla, mejor dicho, en el texto de Roger, en el de Craig, tienen acceso al significado de navegar, ¿no? Entonces, si quiero decir, como muchos de ustedes se encuentran en un aparato, en una computadora, es posible que tengan ahí capturado algún archivo, algún libro, en el cual aparezca el significado de los parámetros. Entonces, bueno, me gustaría, bueno, como estamos sobre la marcha, en lugar de dictar los parámetros, bueno, considero que tiene acceso a ellos y aprovechando, ¿no? Que estamos en línea, pues podemos darles un vistazo, ¿no? Pues si no, pues ahorita ponemos una tabla de ese estilo a la vista, ¿no?
Entonces, sobre todo para que tengamos a la vista el significado, ¿no? Vamos a repetir, ¿no? Ah, un momento. Bueno. Bueno. Bueno, aquí voy a mostrar una, voy a poner a la vista una tabla. Valores, bueno, pues siempre es algo confusa, ¿no? Bueno, al inicio, ¿no? Aquí si no, pues por eso la hace confusa, ¿no? Pero pues aquí tengo una tabla, un texto de donde aparece la explicación de esa tabla. Entonces, antes de proseguir con este proceso, bueno, pueden, voy a presentar, ¿no? Esa tabla es una de un texto así disponible libremente en línea. Y vamos a ver. Bueno, bueno, entonces aquí tenemos una explicación de esos parámetros, que es muy común, es muy, pues es, pues, ya como que, no digo que, no sé si sea correcto decir del dominio público, ¿no? Pero pues ampliamente difundido, ¿no? Puede que en el sistema de los índices, de repente en otro texto tengamos que todos sean, ¿no? Que tengan el mismo índice para la misma articulación, ¿no? Bueno, pero entonces, pues aquí lo que pueden hacer es pues, tomar esta imagen, ¿no? Capturar esta imagen, tenerla a la vista, ¿no? No sé, después de capturarla, ¿no? Bajar el archivo, ¿no? Y tenerlo abierto, ¿no? Para echar un vistazo a lo que estamos explicando en relación con esta imagen, ¿no? Realmente, bueno, algo de las actividades que vamos a hacer, pues es precisamente de puño y letra transcribir esa tabla, ¿no? Bueno, una explicación, ¿no? Lo importante aquí es que en relación a la definición de estas, bueno, la definición en términos de las referencias que establecimos de los sistemas de coordenadas, de cada uno de estos parámetros, ¿no? No les llama por el nombre habitual que se les da, ¿no? Porque pues, finalmente el nombre es algo como que un atajo, ¿no? Por ejemplo, al parámetro que es A, el primero de ellos, A subíndice I menos 1, eso es desde I igual a 1 hasta N. Bueno, pues le llaman la longitud del eslabón, pero en un ejemplo veremos que esa longitud no es necesariamente la longitud física, ¿no? Y que incluso para un eslabón, para una cierta configuración, para el valor puede ser 0, aunque el eslabón sea muy grande, ¿no? Sea muy largo, ¿no? Bueno, el ángulo alfa, pues es el ángulo entre los ejes Z, ¿no? Y pues tanto A como alfa siempre son cantidades constantes en cada eslabón, ¿no? D, pues es una distancia entre el plano en que se encuentra el eje X y menos 1 y el plano en que se encuentra el eje Y, pero medido a lo largo del eje ZY, ¿no? Entonces, desplazamiento, bueno, pues el valor de I es positivo si se mide, bueno, si partiendo del origen del sistema ZI, pues
el, el eje, bueno, el eje X y pues, se encuentra en el lado positivo, ¿no? Y teta, bueno, este desplazamiento, por supuesto, bueno, precisamente esta D se conoce como desplazamiento, ¿no? Alfa se conoce como longitud, pero nada, no. A se conoce como longitud, alfa se conoce como torsión del eslabón, D se conoce como desplazamiento del eslabón y teta se conoce como giro o rotación del eslabón. Entonces, la verdad, pues como se parecen tanto, ¿no? Porque el lenguaje coloquial, giro y torsión a lo mejor pues es muy similar, ¿no? Pero aquí, pues, es una forma común de denominarlos. Por supuesto, ¿no? Que el hecho de que esa forma común propicie confusiones, pues, nos hace, pues, a lo mejor referirnos a la nomenclatura que se usa para estas cantidades, ¿no? Entonces, lo que pido es que hagan una captura de pantalla si es que uno lo tiene a la mano, ¿no? De una forma, o abran la página donde se encuentra una imagen como esta. La tengan a la vista, ¿no? Para estar viendo a cada momento la explicación, ¿no? Y pues vamos a ubicar esas cantidades para cada uno de los ejes con referencia al modelo que hemos estado explicando en estas opciones, ¿no? En este manipulador SCARA, ¿no? Sí, entonces, avísenme cuando ya esté lista su imagen. Pues es como un acordeoncito, ¿no? De hecho, eso es el equivalente, ¿no? Nada más, sí, tal vez sería incluso conveniente, ¿no? Pero es muy tarde para anotar a la mano, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, podrían hacer algo como abrir un cuadrito así pequeño, una ventanita pequeña en su pantalla y ponerla así a un lado de la ventana del navegador con esa imagen, ¿no? Para que esté a la vista, no tengan que perder de vista la imagen de la sesión, la imagen de la clase y la imagen de la presentación, ¿no? ¿Listo? Sí, ya. Muy bien, entonces, ahora vamos a volver a la ilustración del manipulador SCARA. Aquí tenemos. Ahora, pues para esas expresiones, para este proceso, pues es común, ¿no? Que tengamos que contar con algunos datos. Y en particular, bueno, pues la longitud de los eslabones entendida como la distancia entre centros, ¿no? Lo más, bueno, repito, ahorita veremos, ¿no? Que para este manipulador, para esta clase de eslabones, el término distancia entre centros es muy apropiado, pero no, en general no lo es. O sea, hay casos en los cuales, repito, la distancia entre centros no es un parámetro, sobre todo cuando los ejes de de las articulaciones no son paralelos, entonces ese término es algo, no resulta congruente con esta explicación. Entonces tenemos aquí el manipulador SCARA, ¿no? Visualizado con esta vista de alambres. Aquí tenemos las cotas, ¿no? Las longitudes de los eslabones. Aquí tenemos los sistemas de coordenadas. Bueno, los pusimos aquí, pero siempre hay otras alternativas, ¿eh? De hecho, pues, este ejercicio se presta a que veamos las alternativas, ¿no? La más sencilla es poner a nivel del suelo, digamos, a un nivel constante de referencia, al menos dos primeros sistemas de coordenadas. El 3 no, porque pues obviamente es estar moviendo verticalmente el eslabón 3, entonces pues, no va a estar, en general no va a mantenerse así constante. Entonces, pues nuestro objetivo es identificar en esta figura, ¿no? Estos parámetros, ¿no? De acuerdo con las definiciones. Ahora bien, cada una de esas articulaciones posee sus 4 parámetros, ¿no? Entonces, pues vamos a poner aquí nuestra indicación, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Nuestra tabla de valores, ¿no?
Y entonces vamos a poner aquí la número de articulación con I, que significa índice, ¿no? Son 3 articulaciones. Articulación 1, 2, 3, ¿no? Aquí pues. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí el primer parámetro en esa lista pues es el parámetro A. Y pues aunque pues yo no voy a hacer mucho, no me interesa mucho ese índice, pero pues bueno, porque provoca confusiones. Bueno, no hay forma de que no provoque confusiones este índice, ¿no? Ya sé que utilizamos esta notación que es, digamos, muy consistente, pero al mismo tiempo se presta a confusiones, o la notación que no se presta a confusiones, pero que es inconsistente, ¿no? Casi diría, ¿no? La que es correcta, pero induce a errores, ¿no? Fácilmente, y aunque requiere más esfuerzo, o la que pues, no es del todo correcta, que vamos a tener así problemas para explicar en algunos casos, para justificar, pero que pues es más fácil de comprender. Entonces, bueno, por eso nada más me refiero a ellos en personal con parámetros A, alfa, D y teta, ¿no? Pero pues generalmente es de costumbre que nos encontramos así con este sistema de índices, ¿no? O sea, para los parámetros A y alfa tienen el índice del eslabón anterior, y para D el índice del eslabón actual. Pero ojo, yo me refiero a estos parámetros como parámetros de articulación. Por ejemplo, el parámetro A de la articulación 1 es la longitud del eslabón 0, ¿no? Ahora, pues ya que tenemos dos cosas aquí muy importantes, ¿no? A la vista. Uno, la asignación de los sistemas de coordenadas, y dos, esta tabla, y a un ladito deben tener la explicación del significado de estos parámetros. Entonces vamos a ir llenando esta tabla de acuerdo con esa definición. Entonces, ¿qué nos dice el parámetro A0, el parámetro A de la articulación 1? ¿Alguien me puede leer esta definición del parámetro A? Dice, distancia del eje Z subíndice 1 menos 1, I menos 1, al eje Z subíndice I, medida sobre el eje X subíndice I menos 1. ¿Verdad que sí? Sí, creo que ya... Muy bien, entonces, a ver, dos ejes. Vamos, es eje Z I menos 1 al eje Z I, ¿verdad? Medida a lo largo del eje, dice I menos 1, ¿verdad? Entonces, entonces aquí I vale 1 en esta primera articulación. Entonces, la distancia del eje Z0 al eje Z1. ¿Y cuál es la distancia en este manipulador? 0. 0, porque los dos ejes coinciden. Muy bien. Ahora, ¿alguien puede decir el parámetro alfa? ¿Cuál es el significado? Ángulo desde el eje ZI-1 hasta el eje ZI, medio alrededor del eje XI-1. Ok, bueno, aquí hay qué bueno que lo escucho, porque así puedo afinar un poco la comunicación. Bueno, aquí aquí en este punto es X subíndice I menos 1, o sea, es decir, si I vale 1, pues X subíndice I menos 1, pues es X subíndice 0, ¿no? O si I vale igual, ¿no? El eje. Entonces aquí en los subíndices, que al menos en esta explicación se lee X I menos 1. O sea, básicamente cuando digo I menos 1 es del anterior sistema de coordenadas, ¿no? Entonces yo leería, bueno, de otra forma, tal vez leería, por ejemplo, alfa subíndice I menos 1 es el ángulo desde el eje Z anterior hasta el eje Z actual, medido alrededor del eje X anterior, ¿no? Vamos a ver, bueno, cuando estamos en la articulación 1, el eje Z anterior es el eje Z0, el eje Z actual es el eje Z1,
Y el eje X anterior es el eje Y menos 1, ¿no? Entonces, bueno, pues lo principal es, ¿qué ángulo hay entre el eje Z0 y el eje Z1? Compañera, aquí me lo digo, ¿qué ángulo hay? Aquí viendo la figura, ¿qué ángulo hay entre el eje Z0 y el eje Z1? Muy bien. Bueno, por supuesto que ambos ejes, aunque bueno, no el pulso con el cual ha sido dibujado esta flecha no me permite. Bueno, pero bueno, son colineales, están 0 grados, ¿no? Entonces, pues el ángulo es 0 también, 0 rechazo. Eso explica, bueno, la decisión, ¿no? De por qué escogí así el sistema de coordenadas 0, ¿no? Yo había dicho algo, ¿no? De que, bueno, escoger la orientación del sistema del eje Z0, bueno, la ubicación y la orientación, de tal forma que se vuelva lo más sencillo posible. Pero en ese momento no teníamos forma de saber cuál era el caso más sencillo posible. Ahora ya lo sabemos. De tal forma que los parámetros de Navier-Hardenberg sean en su mayoría 0, los más que podamos, ¿no? Porque así se hace más sencilla la formación de las matrices homogéneas, ¿no? Entonces, yo no hubiera escogido el eje Z0 así paralelo al eje Z1. Por ejemplo, hubiera escogido hacia abajo el eje Z0, el sentido positivo, y hacia arriba el sentido positivo del eje Z1. Entonces, yo tendría aquí un ángulo de 180 grados, ¿no? Y entonces, después, en los cálculos que siguen, pues como que es más arrastrar términos, ¿no? Sí, yo pude haber, porque están en las posibilidades, yo podía haber escogido el eje Z0 también, perpendicular al eje X0, pero acostado en el plano horizontal. Entonces aquí yo tendría un ángulo de más o menos 90 grados. Tampoco me ayudaría mucho porque no representa gran utilidad, ¿no? Entonces, sí, definitivamente me ayuda a que coincida en la medida de lo posible, ¿no? O sea, yo no soy libre de escoger completamente los sistemas de coordenadas intermedios, pero sí los de los extremos. Bueno, vamos, continuamos. Ahora, ¿qué hay del parámetro D? Dígame. Yo la verdad no entiendo a qué se refiere con el valor 0 de la segunda columna. En la segunda columna tenemos, esta es la letra griega alfa, que significa el ángulo entre el eje Z0 y el eje Z1. Aquí parece 6, vamos a hacerle cirugía a esto. Entonces este es un 0, ¿no? Eso es lo que significa el ángulo entre estos dos ejes. Y aquí están trazados, no los puse de la misma longitud, pero nada más para ilustrar, ¿no? Porque si no, no se vería así encima. Entonces, ¿cuál es el ángulo entre estas dos líneas? Eso es el significado de ese parámetro alfa. Ok, el del alfa y también el del lado. El del lado es el parámetro A, y eso significa la distancia entre estos dos ejes. Son distintos. Por ejemplo, yo podría tener que son paralelos, pero están a una distancia distinta de 0. Pero en este caso son paralelos y además coinciden, por tanto, el ángulo alfa es 0 y la distancia A es 0. Mira, este es el significado de la distancia A 0, ¿no? Pero en este caso coinciden, entonces esto es 0. ¿Sí? Ok. Bueno, dígame, Verdines. Sí, bueno, profe. ¿Sí me escucha? Sí, escucho. Ok. Bueno, el eje de coordenadas Z0 es el Z0 inicial, ¿no? Y después la articulación se está conformada por el Z1. Ok, no, a ver, un momento. Ok, sí, el ángulo, sí, a ver, el ángulo, a ver, el eje de la articulación coincide con el eje Z1 inicialmente. Sí, es el eje de la articulación, sí. Sí, y el eje Z0, pues lo definimos hasta después, pero lo definimos a conveniencia, ¿no? Para que a la hora de estar haciendo esta actividad, pues nos saliera
un cero, ¿no? Esta constante fuera cero, ¿no? Si yo hubiera escogido aquí yo pude haber escogido, no voy a poner 100 puntillas, ¿no? Oye, pues, ¿sabes qué? Pues como que me gustó más que fuera Z0 hacia abajo, pues en ese caso tendría un ángulo de 180 grados, ¿no? Y pues la verdad no, pues entonces yo habría tenido que poner aquí 180 grados y después pues veríamos que tengo que hacer más cálculos, ¿no? Entonces el Z1 pues que quedó determinado simplemente por la línea de la articulación 1, el eje de la articulación 1. El Z2 pues el eje de la articulación 2, el Z3 el eje de la articulación 3, ¿no? Mientras que el Z0 pues lo escogimos al final, ¿no? Porque recordemos que esta convención nos permite definir más o menos cerradamente los sistemas de coordenadas de los eslabones intermedios, pero el sistema de coordenadas 0, que es el de la base, y el sistema de coordenadas final, que es el último eslabón, el sistema 3 en este caso, el sistema n, pues no quedan completamente definidos por esa regla. Tenemos que usar, pues que determinamos nosotros hasta donde se puede arbitrariamente, pero siguiendo ciertas sugerencias, ¿no? Entonces las sugerencias que yo seguí, pues, en estos que, de tal forma que estos parámetros sean cero. Pero yo no podía hacer referencia a estos parámetros cuando ni siquiera habíamos visto el significado de los parámetros. Sí. Bueno, entonces, bueno, ¿quedó claro el significado de A y alfa? Si no, pues en la siguiente articulación pues, veremos otro ejemplo, ¿no? En la siguiente línea seguiremos usando la definición. Ahora quiero avanzar un poco y quiero ver ahora qué significa el parámetro DI. ¿Me puede recordar qué significa el parámetro DI? Leer de la tabla, ahí la tabla ¿Es que una está. traslación Aunque traslación de quién, porque hay muchas traslaciones. del eje Z? A ver, un poquito más. Lea, por favor, la definición. Sí tiene, o sea, es que se puede.